Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video muy importante. Hoy vamos a hablar sobre los trastornos sensoriales con relación a la gastroenterología, todo de índole pediátrico, porque tanto mi área como la de la doctora es pediátrica. Entonces, hoy tenemos de invitada a la doctora Ana Gaby. ¿Nos puedes comentar tus no certificaciones, tus estudios en general? Y luego les voy a dejar las redes sociales para que las puedan consultar y ver todos los otros estudios que la doctora tiene. Yo soy la doctora Ana Gabriela Ayala, soy gastroenteróloga pediatra. Primero hice la carrera de medicina, posteriormente hice 3 años de pediatría y finalmente hice 2 años de gastroenterología y nutrición pediátrica. Me enfoco mucho en la cuestión nutricional, en la cuestión de desnutrición, obesidad y todo lo que tiene que en relación a la comida. Vamos a empezar con las preguntas, ¿parece? Okay. Bien. Les dejo acá las redes sociales de ella para que puedan consultar su página y vean todos sus otros estudios que tiene. Como tal, vamos a hablar de las generalidades de tu área para luego pasar un poquito más de lleno a la parte sensorial. Ok. Entonces, nos comentas que eres pediatra y aparte estudiaste, ¿cómo fue primero? Primero pediatría. Sí. Primero estudias pediatría, que es como, pues en general todas las enfermedades de pediatría, crecimiento y desarrollo. Y ya después me especialicé en gastroenterología y nutrición pediátrica. Eso ya es muy enfocado a trastornos gastrointestinales, ¿no? Reflujo, cólico, cuestiones del páncreas, del hígado. Y la cuestión de nutrición, pues es desnutrición, obesidad, alimentación complementaria, fórmulas, lactancia materna. Okay. ¿De qué edades más o menos manejas? Pues de 0 a 18 años. De 0 a 18. Es muy importante porque a veces uno piensa que es el primer año nada más, sí, no. De los primeros 5 años, pero no, hasta los 18, a los 18 años. Ok, perfecto. En cuanto a la parte de quirúrgica, ¿trabajas en la parte quirúrgica también o solamente en consultorio? Sí, bueno, no es como tal quirúrgica, es la parte endoscópica, ¿no? Por ejemplo, hacer endoscopías, colonoscopías, sí los hacemos los gastroenterólogos, okay. Pero ya como ese concepto de cirugía, como tal, no, solo sería la parte mínima de invasiva. ¿no? Ok, mínima invasiva, ya, perfecto. Eso es importante, ¿no? Bien, ¿qué padecimientos o patologías consideras que son más frecuentes en tu área? Pues es complicado porque creo que hay que dividirlo por etapa de vida, ¿no? Okay. El primer año de vida, lo más frecuente es cólico, regurgitación, reflujo, es como de lo más frecuente. Hablando en la cuestión nutricional, pues sería para lactancia materna, a veces el cambio de fórmulas, es que tenemos alimentación mixta, y la alimentación complementaria, que es lo que a mí me apasiona y me encanta. ¿Qué es tu área así más fuerte? Lo que más me gusta es la parte nutricional. Ya pasando, por ejemplo, de un poco más grandes, pues, por ejemplo, estreñimiento, es sumamente frecuente, que también es algo que veo todo el tiempo en el consultorio. Reflujo, enfermedad por reflujo, diarreas crónicas, y bueno, un poquito ya más especializado, un poco más raro tal vez, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, ¿no? Enfermedades autoinmunes del colon, del intestino, del hígado, enfermedades del hígado, niños amarillitos. Todo ese es como el rango de enfermedades, pero el primer año de vida, pues sí, cólico, regurgitación. Es lo más común, lo ¿no? más común. Y en cuanto a pediatría, o sea, lo más general que tienes en cuanto, digamos, que vengan contigo solo por la parte pediátrica. Pues es más que nada seguimiento de niño sano, ¿no? Por ejemplo, pues ver que sigan los hitos de su desarrollo, que tiene mucho que ver con fisioterapia y toda la cuestión de neurocognición. Con seguimiento de vacunas, ¿no? O sea, que vayan bien con sus vacunas y demás. Y las infecciones comunes que tienen un recién nacido o un niño pediátrico, por ejemplo, infecciones respiratorias, diarreas, que también es como mi área. El área que ya se relaciona más contigo. Con la cuestión gastrointestinal. Y pues fuera de ahí, pues es como lo más común de pediatría, ¿no? Ok, perfecto. Cuando llegan contigo a valoración, okay, ¿cuáles son los parámetros que consideras que son de más relevancia en su primera consulta? Los súper generales, tanto como que mezclando un poco en la parte pediátrica con la gastro. Pues primero que nada es conocer al paciente, ¿no? O sea, nombre, edad, fecha de nacimiento, antecedentes, que creo que le vamos a dar un poquito más de importancia si es un bebé, pues saber cómo nació, cuánto pesó y demás. Si es un niño y adolescente, tal vez hablar un poco más de su entorno, alimentación, la escuela, si va o no a alguna actividad física, ¿no? Ya después viene la parte gastrointestinal, que ya me enfoco mucho en síntomas altos, medios, evacuaciones y alimentación. Así lo divido yo.
Pues, por ejemplo, síntomas altos es de aquí para arriba, ¿no? Ok. Eructos, por ejemplo, gente que te regresa la comida, problemas para deglutir. Medios es, me siento distendido, gases, dolor abdominal, evacuaciones, que para mí eso es súper importante porque muchos pacientes vienen por estreñimiento, Ok. y la alimentación, ¿no? Yo hago un recordatorio en general, uno de 24 horas, es qué comiste en las últimas 24 horas, o no, los papás, y 7 días, qué es tu alimentación habitual los últimos 7 días, Ok. medicamentos, si toma o no medicamentos, y por supuesto que para mí es algo así, es el pilar de toda mi consulta, es la valoración nutricional. Ok. Siempre que una enfermedad, tan pequeñita o grande que sea, afecta la ganancia de peso de los niños, Ujú. ya para mí es una bandera roja, ¿no? Entonces, Ok. siempre lo hago, si son bebés, es sin nada de ropa, sin pañal, sin nada. Ok. Si son niños un poco más grandes, tal vez con ropa interior para que no se sientan tan incómodos, o con una blusita muy ligerita, sin zapatos. Y siempre mido en bebés su perímetro cefálico, porque Ujú. tiene que ver con la parte de Claro. neurodesarrollo, su peso, su longitud, que es ponerlos acostaditos. En niños más grandes, mido su peso, su talla. Si, por ejemplo, vienen por cuestiones de desnutrición, siempre Ajá. mido su perímetro braquial para ver Ok. cómo tiene reservas corporales. Y si estamos en el escenario de niño con obesidad o sobrepeso, mido su cintura, su cuello y su perímetro braquial. Entonces, todo Ok. eso se hace y, bueno, finalmente la exploración física. Wow, es bastante. Sí, Tarda mucho las consultas y la primera evaluación, por eso. sí, un poquito. No, y de ahí viene a veces que digan los papás como que qué tan importante es que lo lleve o no, ¿no? Porque a veces es como, ay, no, pues no es tan necesario que vayan con el pediatra, no es tan necesario que vayan con la primera consulta de gastro, pero bueno, realmente se valora de Sí, una manera muchas cosas. muy abierta, ¿no? Ahora, en cuanto a estos tipos de parámetros que ves, ¿no? ¿Hay algún signo de alarma que tú digas? En general, no hablando de la parte nutricional, sino en general, por ejemplo, la obesidad, que es algo ultra importante y creo que en nuestro país pues, es muy Sí. abundante este caso, ¿no? Entonces, hay un signo de alarma que tú veas en cuanto a la parte de alimentos, ¿no? Por ejemplo, no sé, a veces hay niños con obesidad, pero cuando tú haces como que su rutina de alimentos, pues dices tú, pues come bien, ¿no? Ujú. Ese tipo de factores que tú dices, ok, ¿cuándo lo puedo referir o no a otro profesional o si tiene que ver otra índole, ya sea obesidad o cualquier Claro, otra? claro. O sea, yo creo que cualquier enfermedad, tan chiquita o grande que sea, que te afecta ganancia de peso, es una bandera roja. Es decir, mi Uh bebé dejó de ganar peso o se estancó en el peso. Eso es algo que siempre va a ser algo, ¿no? -huh. Por ejemplo, algo muy enfocado en la parte de fisioterapia, que no cumplan los hitos del desarrollo, ¿no? Sabemos que en general los bebés tienen que sostener la cabeza al tercer mes, ¿no? Si yo llego ese mes y no lo ha sostenido, o tengo en el séptimo mes y no logra como sentarse, pues es otro dato de alarma, ¿no? Entonces, eso, pues obviamente infecciones recurrentes, el hecho de que requieran siempre esquemas antibióticos muy grandes o muy largos. Y en la cuestión, por ejemplo, que haces el comentario de obesidad, pues siempre tenemos que evaluar factores de riesgo, incluso heredofamiliares, ¿no? Si tenemos mamá o papá que de forma muy temprana tuvieron diabetes o hipertensión, y él o ella también está teniendo como esos datos de obesidad, pues es también un dato de alarma, ¿no? Entonces, pues sería en general eso, ¿no? O sea, hitos de desarrollo y ganancia de peso. Ya. Sí, porque antes se tenía mucho la cultura de como no se llevaban a valorar a nutrición o a gastro. O sea, hablamos de una cultura de hace, ponle tú, 20 años, 30 años, que no había esta influencia, ¿no? Entonces, pues pasaban muchas cosas en esta índole y cuando crece el adulto es una persona que a lo mejor pues sube mucho de peso o está muy baja de peso y no saben la causa, el por qué. Y de ahí se desencadenan otros factores motrices, que es lo que quiero Claro. llegar. Porque, por ejemplo, me acuerdo que una vez tuvimos un pacientito en común que fue por obesidad y era un paciente bebé, al final tenía como Sí. 8 meses, ¿te Algo acuerdas? perfecto. ¿Te acuerdas? Perfecto. Sí, sí, Bueno, sí. al final uno piensa que puede ser por la parte cognitiva o por la parte de su desarrollo general que se atrasa, ¿no? O su entorno o cualquier otro factor. Pero muy pocas veces como que uno piensa que es por la parte de la obesidad, ¿no? Y justamente trabajando de la mano contigo que vimos que el paciente pues, estaba en un peso que no era adecuado a él por los factores que sean, ¿no? Vamos a ponerlo por los factores que sean.
pero este aumento de peso se hacía realmente que no pudiera él realizar el hito, que al final era el del gateo. Sí, No como podía bien. soportar su propio peso y el no poder soportar tu propio peso, pues claro, no vas a poder hacer lo que sigue, pero no necesariamente es porque el bebé sea flojo, que O muchas porque tengo un veces, problema o neurológico. porque tenga un problema neurológico, simplemente es el peso, ¿no? Entonces, Sí. cuidar esas cosas puede realmente favorecer el desarrollo o no atenderlas. O a lo mejor pensar que es algo peor, ¿no? Como que sí, pues, Pero, o te puedes ir atrasando, ¿no? Justo, por ejemplo, en pacientes con diagnóstico de sobrepeso u obesidad, sí es muy importante que estemos de la mano con alguien que sea experto en pediatría, ¿no? exacto. Y que les pueda poner, por ejemplo, ejercicios que hagan que sus articulaciones no se dañen. Claro. Porque me pasa mucho que les digo, bueno, o sea, vamos a empezar a caminar. Entonces los papás se estresan y dicen, ya, vamos a meterlo así de que a todas las clases que se pueden una Que se semana pueda. para que baje de peso, ¿no? Y el niño al final tiene repercusión articular. Eso Entonces, también. es sumamente importante que estemos de la mano de un equipo multidisciplinario, de tal forma que lo que haga de ejercicio vaya acompañado de un cuidado de articular, de un cuidado muscular, y evitar que esto finalmente se desencadene en algo peor, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, antes de entrar a la parte sensorial, que al final es como que el tema fuerte de esto, Sí. pero creo que hay muchos hilos de dónde cortar en este tipo de temas. Porque también me han llegado pacientes en desnutrición o con problemas, sí, vamos a ponerle de fuerza, ¿no? Digamos que tienen ciertas desviaciones tanto en piecitos como manitas y así. Digo desviaciones porque al final no es que nacieron así, o sea, no hablamos de algo ya desde que nacen genético ni algo que fue desde el vientre, sino específicamente se va deformando conforme van desarrollándose por justamente este bajo peso o este aumento de peso. Y yo justamente hablaba con los papás que yo he agregado a mi historia clínica la parte de como que la nutrición, ¿no? ¿Qué tanta ingesta de carne tienen? ¿Qué tanta ingesta o qué tanta de calorías o bla, bla, bla? Relacionado a que muchas veces pues están con nosotros un mes en terapia y por más ejercicios que yo le ponga no están fortaleciendo. Justamente va de la mano con esto que a veces no tiene una buena proporción de proteína o tiene un aumento de carbohidratos en su dieta impresionante. Entonces, ¿cómo podrías tú detectar eso? O cómo podría un fisio, vamos a ponerle así, de alguna manera referírselo al gasto? O sea, ¿es bueno referirlo? ¿Cómo podemos nosotros hacer esta conexión? ¿O en qué momento Se el hace, ¿no? terapeuta hace esa conexión con Pues el es que yo siempre he pensado y siempre lo digo en mis consultas que la nutrición es la base de todo para que todo funcione, ¿no? claro. Hablo, por ejemplo, del paciente desnutrido. Si el paciente desnutrido está desnutrido, o sea, no está teniendo la adecuada ingesta de calorías y puede ser incluso, como tú dices, ¿no? Poca proteína, poco carbohidrato o exceso de o disminución de, puede ocasionar a su vez que entonces tenga poca fuerza muscular. Exacto. Y esa poca fuerza muscular, tú le haces ejercicios y entonces en vez de que, por ejemplo, se nutra, después bajan de peso. Porque están Exacto. haciendo mucho ejercicio y Desgaste. bajan de peso, ¿no? Claro. Entonces creo que la comunicación tiene que ser desde el principio. Si yo estoy viendo un paciente que, por ejemplo, lo veo bajito de peso, ¿no? A veces, pues, los fisios no son expertos en valoración Claro. nutricional, Sí, ¿no? sí, sí. Pero veo que está bajito de peso. O veo que cuando hago mi interrogatorio de nutrición, veo que no come o que come solo de un grupo o que no come de un grupo en específico, ahí es un momento bueno para mandarlo, Referirlo. porque en ocasiones me pasa en niños, por ejemplo, prematuros, que son muy bajos de peso y les digo, denle tanto chance a la terapia, o sea, sí háganla, pero no con tanta Con ímpetu todo, claro, sí. para que no pierdan calor, no pierdan como masa muscular. Claro. Yo los nutro y cuando estemos en un punto en el que ya esté como una ganancia como Óptima, ¿no? óptima y esté ganando, ahí sí vamos con terapia, ¿no? Claro. Entonces, la relación, pues finalmente vemos niños y siempre creo que el punto aquí es detectar lo que para mí no es normal, ¿no? O sea, Claro. si yo veo un niño y digo, ay, como que está muy chiquito o como que está muy bajito de peso, ahí es cuando tengo que pedir ayuda para que entonces haya como este equipo en el que Claro. podamos interactuar. Claro, claro. Sí, pero a veces uno se espera, ¿no? Como voy a tratar de trabajar la fuerza y ves que no. Entonces, no llegar a ese extremo, sino primero si yo detecto que hay bajo peso, aumento de peso, simplemente algo que no me cuadra en cuanto a la alimentación, entonces de inmediato referirlo antes de iniciar Sí, pues, sí, con o las sesiones, continuar, ¿no? ¿no? O sea, Porque igual pueden pasar cosas como desmayos, vómitos, otro tipo de cosas que pasan en terapia, ¿verdad? sí. Pero sí, muy bien, eso es súper importante. Entonces,
De ahí vamos viendo que sí se relaciona demasiado la terapia con la parte del gastro.